Felipe Zuleta entra al radar. ¿Qué hubiera hecho usted si se hubiera ganado el premio Nobel? Pues yo pienso que la tarea no habría sido al doble, sino por ahí a la N potencia. Seguir trabajando, creo que de la misma manera que voy a seguir trabajando, pero obvio que hubiera sido también muy importante porque da mucho más pie, mucha más fuerza para insistir en no solamente en las liberaciones, sino en lo que yo creo que requiere el país, que es un acuerdo de paz. Senadora, ¿por qué todo lo que tiene que ver con usted polariza el país? Premio Nobel, el país se polariza. Liberación de secuestrados, el país se polariza. ¿Por qué usted siente que polariza tanto el país? Felipe, yo creo que tiene mucho que ver con retratarse uno mismo o mucha gente en un espejo donde en el espejo le salen como las culpas. Yo creo que tiene mucho que ver con la verdad, con la capacidad de decir las cosas sin dar muchas vueltas y sobre todo de estar en temas donde la gente puede pensar que son importantes pero que no se tocan para no pisar callos, para no generar rechazo, para no polarizar. Y a mí me parece que todo lo contrario, una sociedad lo que requiere es tener muy claro su devenir, su quehacer, su cotidianidad, y en el caso de Colombia yo diría que es estar como meter el dedo como en los grandes problemas y donde seguramente a mucha gente le gustaría que no se hablara nada en absoluto de algunos de ellos, y yo creo que eso es lo que hace polarizar. Han pasado 150 y tantos días desde que las FARC anunciaron que iban a liberar a Moncayo de manera unilateral. ¿Qué falta para que Moncayo y los demás vengan? ¿Por qué está estancado este proceso? No, Felipe, ya no falta absolutamente nada. Primero porque creo que la propuesta del gobierno de la Iglesia ha sido bien recibida. La Cruz Roja es una institución que de todas maneras es fundamental que esté ahí. El presidente ha venido insistiendo en que esto no se vuelva un show mediático. Yo he planteado que no tengo ningún interés en ir absolutamente con nadie, que se puede hacer con todas las garantías del caso y de seguridad, pero fundamentalmente con todas las indicaciones que desprevengan a todo el mundo. E igualmente yo creo que hay una cosa muy importante, y es que también ya expresaron la voluntad de continuar inmediatamente con el intercambio. Eso le iba a preguntar, porque ¿por qué no soltarlos a todos? Pues primero, no es tan fácil soltar ya 22 personas o 24 si no se han liberado los unilaterales. Segundo, porque de todas maneras el gobierno y la guerrilla se tienen que poner de acuerdo en quiénes van a entregar de este lado. Y ahí hay una discusión muy fuerte que ha tenido el gobierno, y eso no lo puede uno desconocer, que es qué van a hacer los que van a liberar, los guerrilleros que van a liberar. Entonces lo que se ha propuesto es que ya la guerrilla dijo cuáles eran las condiciones que son de seguridad con la presencia internacional. El sitio es un sitio en el país. Los 3 comandantes que designó la guerrilla ya están designados también, y es que el gobierno diga que se reúnen y ponerse de acuerdo en algo. Pero falta que el gobierno diga... Yo creo que todo ya es decisión del gobierno. Aquí ya no hay nada que tenga que ver con nosotros, ni que tenga definitivamente nada que ver con las FARC. ¿Cómo se explica usted que el gobierno libere unilateralmente a 100 y pico de guerrilleros por solicitud de Sarkozy, lo que pasó hace 1 año y medio, una cosa así, pero se oponga a este acuerdo humanitario para traer a los soldados de la patria, como les dice el gobierno, el propio presidente? Felipe, uno no puede desconocer y desconectarse también de la realidad política que vive el país, y que además en un momento determinado vinculaba a países tan importantes como Estados Unidos y como Francia. Francia influyó muchísimo, presionó muchísimo, además hizo cualquier cantidad de estrategias para lograr la liberación de Ingrid. Y en ese orden de ideas, pues también hizo propuestas al gobierno para que las FARC cedieran a las liberaciones. Y en eso, pues como juega y pesa un gobierno extranjero, pues obviamente que el gobierno tenía más presión y también más interés, yo diría, de quedar bien con la comunidad internacional. Aquí es muy lamentable tenerlo que reconocer, pero quienes están en poder de las FARC en este momento son soldados y policías. La malinterpreto si usted lo que me está diciendo es que para los efectos del gobierno tiene más valor el gringo que Moncayo. Sí, yo pienso que sí, realmente sí pareciera que fuera así. E igualmente mucho mayor valor Ingrid que cualquiera de los policías o de los soldados. Y yo creo que independientemente de la nacionalidad son importantes porque es una vida. Creo que es algo que en este país se ha desvalorizado, pero totalmente. Y además de eso, porque uno se pone a pensar, los soldados y policías estaban cumpliendo labores
que tenían que ver con la defensa de la seguridad nacional, que tenían que ver con la defensa de la patria, como lo dice el presidente, y que finalmente son muchachos pobres, que si tuvieran otra opción yo difícilmente creería que se vincularían al ejército o a la guerrilla o a los paramilitares. Yo creo que hay una concepción de clase muy poderosa, pero también una concepción de utilidad de la liberación o no en un momento determinado. ¿Cómo hace usted para tener, y lo pongo en comillas, buenas relaciones al tiempo con las FARC, pues que ha sido la que ha podido mediar, pero al mismo tiempo los paramilitares la buscan, los que están presos en las cárceles? ¿Qué tiene usted que hace que en usted confluyan dos enemigos tan poderosos? Con el transcurso del tiempo y con todo lo que significa la guerra, primero que todo yo me he dado cuenta que ellos hacen parte del conflicto, pues tienen también que ser parte no solamente de la búsqueda de la verdad, sino de la salida política y negociada. Y mucho más allá que los paramilitares, los mismos militares. Muy recientemente llegó un libro a mis manos que fue un relato muy profundo sobre el proceso de Mandela en Sudáfrica, relatada por un periodista muy importante que estuvo muy de cerca, y leyendo una cosa que a mí me conmovió profundamente, y es el hecho de considerar que tanto los unos como los otros son seres humanos, incluido, yo pienso que eso también tiene que valer para el presidente de la República. Yo creo que es de las cosas que valen la pena que yo he hecho en mi trabajo por los derechos humanos, que me siento muy satisfecha, porque creo que tiene que ver con la capacidad de mirar más allá del delincuente, del narcotraficante, del violador de derechos humanos, de un lado y del otro, de la guerrilla y de ellos, sí. Y sobre todo pensar en una cosa que es mucho más importante, que es posible la paz, que es posible llegar a acuerdos, pero que eso pasa primero por una transformación personal, y pasa también por considerar que uno tiene una responsabilidad política como dirigente o dirigenta, y que no puede simplemente acumular años en el Congreso o en la política y finalmente ver uno que no fue capaz de avanzar por las encuestas o por el qué dirán, o porque se le desaparecen a uno los amigos. No. Eso a usted la niegan sus amigos, ¿no? Bastante, todo el tiempo, casi todo el tiempo. ¿Qué no siente todos. usted cuando, por ejemplo, se entra a un restaurante o se sube a un avión y la abuchean? No, eso es horrible. Si yo dijera que me parece muy bueno, pues mentiría. Yo pues difícilmente voy ya a restaurantes porque me parece muy incómodo que la gente me mande boletas insultándome o se pare cuando yo entro, o bueno, hay gente también que me abraza y que me quiere. Claro. Pero yo, por ejemplo, para ir a un aeropuerto lo pienso 20 veces. 20 veces, ahorita viniendo de Santo Domingo, fue ya dentro del avión, fue una situación muy difícil. Estoy muy agradecida, perdóneme Felipe, con Copa, porque llamaron a que me esperaran en la salida del avión cuando aterrizó. Son circunstancias muy difíciles. Al principio para mí era mucho más duro, más... Está ya como más curtida, ¿no? Estoy más curtida, pero no dejo de reconocer que todavía me afecta. Senadora, ¿usted ha vuelto a hablar con el presidente Chávez? Después de las liberaciones hablé con él una vez y luego volví a hablar con él recientemente cuando fuimos a tratar de que se le bajara el tono a la discusión que había con el presidente, con el gobierno. Y pues y hablarle de lo que nosotros pensábamos que era más positivo, de la relación entre los pueblos más que los gobiernos. Si se confirma la versión del gobierno del presidente Uribe de que el presidente Chávez en Venezuela está protegiendo a gente de la FARC y de la guerrilla, ¿usted qué pensaría? Pues sería muy desalentador porque yo personalmente tengo otro concepto frente a eso. A mí me parece que muchas de las cosas que el presidente Chávez dijo, que a alguien le parecían inoportunas, a veces eran cosas que le daban a uno a entender que de pronto no conocía a la guerrilla. Yo me di cuenta de que era así, que Chávez no tenía realmente ni un conocimiento, ni tenía claro que la guerrilla vive en la selva, que los tiempos son distintos, no solamente para liberar a unas personas, sino inclusive para responder. Claro. Y yo casi, Felipe, podría decir que el presidente Chávez no tiene protegida a la gente de las FARC en territorio venezolano, porque entre otras cosas yo no le veo lo positivo a eso. Lo positivo sería más bien que pudiera tener un diálogo con el gobierno, claro, y que esa salida fuera la posibilidad de acabar con la guerra. Pero si lo hiciera, pues yo creo que sería muy desalentador. Senadora, por último, yo sé que es arriesgado porque jugar con los tiempos, pero
¿sí estarán estos muchachos por lo menos para Navidad en sus casas? Felipe, vea, yo le puedo decir con absoluta certeza una cosa. Lo más difícil era lograr tener la confianza de las FARC, tener claro que la cercanía no era simplemente para liberar 3 o 4 personas y ya con eso decir yo ya hice lo que pude y adiós, sino demostrar que hay una intención mucho más allá de la liberación, que es importante porque definitivamente hay que rechazar la retención de personas, como también, Felipe, yo quisiera que el país se enterara de lo que está ocurriendo en las cárceles. ¿Por qué habla de retención, no de secuestro? Porque los cogen en combate. En combate se trata de retenciones del lado y lado, son prisioneros de guerra. O sea, me atengo al lenguaje del derecho internacional humanitario, no más. Pero independientemente de cómo se denomine, yo creo que esto es un hecho que descalifica la lucha política y ellos lo tienen que estar entendiendo. Creo que el hecho de insistir además en buscar mecanismos para avanzar, para que se pueda lograr inclusive el encuentro con el gobierno, le ha generado a colombianas y colombianas mucha credibilidad. Entonces yo puedo decir que de parte de las FARC hay la voluntad de entregarlos. Es más, no solamente por los golpes tan duros que les ha dado el gobierno, que se tienen que reconocer, sino también porque creo que el hecho de la petición de muchos gobiernos, de la actitud de muchas personas, ha logrado que ellos reflexionen sobre la necesidad de avanzar en el lenguaje político y en la salida política. Eso es muy importante y eso lo cuidamos mucho nosotros. Las exigencias sobre la logística en la liberación no son exigencias caprichosas, tienen que ver con pensar en el futuro, no en el inmediato, en el momento inmediato. Y ya de qué pasa de ahí, depende de que el gobierno tome la decisión de sentarse con ellos a hablar. Son 2 cosas que a mí no me parecen nada del otro mundo, y es el sitio donde el gobierno diga aquí en Colombia que se van a reunir con todas las garantías de que no van a matar absolutamente a nadie, y segundo, que se acepte que es un intercambio, que no es una liberación de personas de los soldados y los policías unilateral, sino un intercambio por presos que están en las cárceles. Y yo estoy cuidando mucho eso y todos los que estamos alrededor, porque a mí me preocupa y yo creo que el gobierno tiene que ser consciente que la gente quiere estar ya en sus casas, que también el país quiere que ya se acabe esto que parece es como una telenovela. Pues, senadora, ojalá así sea. Sí. Y de verdad, muchas gracias por haber venido. Sabemos pues que usted difícilmente para por estos lados y esperamos tenerla pronto en el radar cuando vengan estos muchachos. Bueno, Felipe, muchas gracias. A usted, senadora, gracias.